Hola, mi nombre es Alexandra Rátiva, bienvenidos a este 2021. Continuamos con nuestros ciclos de charlas virtuales para las familias de las personas que hacen un proceso para las adicciones o para aquellas personas que están buscando información acerca de las adicciones. La semana pasada, abriendo este año, tuvimos la dicha y la fortuna de tener al doctor Andrés Ariza explicándonos el cuadro comparativo entre las características propias entre los codependientes y los adictos, cómo funcionamos unos y otros y cómo giramos en torno a una misma problemática, cómo se dan esas relaciones, esas dinámicas relacionales, esos vínculos y cómo se generan juegos de relación, de vínculo entre unos y otros, ¿no? Y digamos que de aquí en adelante vamos a trabajar unos temas muy puntuales que nos ayudan a amarrar esta información que nos dio, a fortalecer esta información que nos dio la semana pasada el doctor Andrés. Hoy vamos a hablar acerca de los datos generales sobre la enfermedad adictiva. Ustedes deben conocer muy bien a qué se enfrentan, qué es esto de la enfermedad adictiva, qué la compone, cómo podemos identificar que realmente tenemos una enfermedad o que nuestro familiar está en proceso de desarrollar una enfermedad o la ha desarrollado. Luego de esto vamos a ver cómo se trata a un adicto en activo, ¿sí? En acción, en consumo activo. La siguiente sesión podremos ver cómo tratar a un adicto que ha hecho un proceso de recuperación. Creo que es muy importante en ambos, cuando no se ha hecho un proceso y cuando se ha hecho, porque las familias muchas veces no tenemos las herramientas, no sabemos cómo actuar, cómo enfrentarnos a diferentes situaciones y precisamente el desconocimiento nos hace meter la pata, ¿sí? Nos hace hacer cosas que ayudan a mantener la enfermedad, que la agudizan o que la promueven, ¿no? Entonces es muy importante tener como claro estas herramientas, ¿sí? Tener clara esta información de cómo se trata a una persona que está en adicción activa, cómo se trata a una persona que tiene una adicción y ha hecho un proceso de recuperación. Por lo general, ¿qué pasa? Cuando las personas hacen un proceso de internado durante 3-4 meses y salen a su proceso ambulatorio, las familias no saben qué hacer, o sea, es un proceso de adaptación para ambas partes y pues estas charlas lo que esperan o el objetivo fundamental es que ustedes adquieran esas herramientas y que lo que les quede en duda o que las puedan fortalecer ya en sus terapias individuales, ¿no? Finalmente, el último tema que vamos a tratar de este ciclo tiene que ver específicamente como las herramientas o tips también para los codependientes que hemos hecho un proceso de recuperación, ¿no? Entonces, para muchos de ustedes que llevan un buen tiempo viéndonos, seguramente muchas de las cosas que digamos acá ya las saben, pero es importante reforzar lo que sabemos, recordar y pues si hay algo nuevo, muy importante pues adquirir esos aprendizajes, ¿no? Esta información nueva. Bueno, bienvenidos y ya pues comencemos. Entonces lo primero que hay que tener en cuenta, el primer dato fundamental que usted debe tener claro con respecto a la enfermedad adictiva es que la adicción es una enfermedad, no es un vicio, no es una maña, no es una moda, no es una cultura, no es una temporada, no, es una enfermedad. La definió como enfermedad la Organización Mundial de la Salud. Tiene se puede escribir a partir de unos síntomas específicos, ¿sí? Unas características propias, como se describiría un cáncer, como se describiría una gripa, como se describiría una hipertensión. Es crónica, es decir que genera bastante afectación, que afecta todas las áreas de la vida de la persona que la padece, que la lleva, y por supuesto de las personas que están a su alrededor, que puede llegar hasta llegar hasta la muerte, ¿no? Ya sabemos que la adicción pues nos tiene, cuando hemos desarrollado la enfermedad tenemos algunos lugares puntuales a donde nos pueden llevar, ¿no? A la muerte, a un hospital psiquiátrico, a una enfermedad grave, ¿sí? A una clínica con una incapacidad total,
o permanente, ¿sí? A un centro de rehabilitación, a la calle, ¿no? Entonces, estos son como los lugares a donde nos lleva, porque es crónica, es progresiva, es decir, que va avanzando. La adicción jamás va a ir de más a menos, ¿sí? Sino que al contrario va de menos a más, ¿sí? Se empiezan por unos tragos, de pronto por unos incumplimientos pequeños, unas cosas que parecen que son insignificantes, pero a medida que va pasando el tiempo las cosas se van agudizando hasta que se salen de total control y pues simplemente se afecta toda la vida de las personas que nos rodean, de manera tal que se convierten nuestras vidas en ingobernables, en invivibles y totalmente afectadas, ¿no? Donde ya no se puede dar manejo por sí mismo, no hay control de sí mismo frente a la enfermedad. Entonces, eso es lo primero que tenemos que saber. Hay que quitarnos el mito que es una moda, que es pasajera, que es una maña, que es un vicio, ¿sí? Es una enfermedad y como tal debe ser tratada a partir de estos criterios que se establecen para definir si se ha desarrollado una enfermedad como tal, y debe ser tratada por los profesionales de la salud correspondientes debidamente entrenados para su intervención, ¿no? Bueno, porque, esa es la otra. A veces sabemos que es una enfermedad, pero nos vamos allá a la institución de garaje, en donde simplemente hay personas que han tenido algunos conocimientos básicos, no son profesionales, no han sido entrenados específicamente, y creemos que a punta de agüitas, de recitos, de cositas mágicas, esto se nos va a solucionar, pero así no es, ¿sí? Bueno, el segundo dato importante que vamos a tener en cuenta sobre la enfermedad adictiva son los síntomas, ¿sí? Entonces, el primer síntoma que vamos a tratar es decir, apetencias y actos incontrolados por alterar el estado de ánimo. O sea, yo tengo comportamientos incontrolables, ¿sí? Que buscan alterar mi estado de ánimo, ¿sí? Yo busco eso puntualmente, alterar mi estado de ánimo a partir de unos comportamientos puntuales, ¿sí? El segundo síntoma es la pérdida del control sobre su uso, es decir, yo ya no puedo decidir en qué momento sí quiero consumir y en qué momento no. Aparentemente sí, y eso es lo que por lo general nos dicen nuestros familiares. No, yo la controlo, yo sé cuándo quiero. Bueno, entonces pare, este fin de semana no consuma. Y es muy difícil que eso se logre, ¿sí? A veces logran parar por algún tiempo, pero vuelven a lo mismo, ¿no? Hay la fantasía y la creencia irracional de que realmente la podemos controlar, pero es ella la que nos controla a nosotros. Es ella la que gobierna nuestras vidas, el consumo, ¿sí? La enfermedad. El tercer síntoma específico dice persistencia en el uso pese a sus consecuencias adversas, ¿sí? A pesar de que consumir me trajo que me echaron del colegio, que perdí mi trabajo, que se desintegró mi familia, que tengo muchas deudas, que estoy enfermo, a pesar de esas consecuencias adversas, sigo consumiendo. En muchos casos y al comienzo de la enfermedad, por lo general las consecuencias adversas no son tan graves, pero hay consecuencias adversas. Me deben cambiar de colegio, se deben cambiar de barrio mis papás, tengo conflictos continuos con mi pareja, hay conflictos en la casa con el papá o la mamá, se incumple con el pago de compromisos económicos en casa, de pronto nos echan porque no pagamos el arriendo, porque nos gastamos la plata, y entonces eso es grave, pero no tan grave como de pronto terminar en un hospital severamente lastimado, terminar de pronto detenido por haber dañado a alguien, afectado a alguien, haber atropellado a alguien o haber sido atropellado por estar bajo el efecto de sustancias. Entonces, aparentemente al comienzo no son consecuencias negativas, no tan graves, pero a la final consecuencias negativas. A medida que la enfermedad va avanzando, va progresando y los efectos negativos también. Y ya el síntoma que vamos a tratar hoy es la negación del problema.
Yo niego que hay un problema y me mantengo en que no, que yo lo puedo controlar, que eso es pasajero, que es por un momento, que no pasa nada, que me dejen, que hay muchos adictos que son funcionales. Es decir, entre comillas, funcionales, ¿no? O sea, son los argumentos o las justificaciones que nos dan y nos dicen que pagan sus deudas, cumplen con los compromisos de la casa, pero finalmente los hijos nunca los ven, o cuando los ven bajo estado, no comparten tiempo con los hijos, siempre sabemos que no llega a los fines de semana, o que si llega ya llega muy tarde, que al otro día está enguayabado y que no se puede compartir con esta persona. Aparente, nunca lo han echado al trabajo porque capotea muy bien la cosa o porque es el jefe, pero eso no quiere decir que no hayan otras consecuencias adversas. De pronto nunca han ido a la cárcel, de pronto nunca han tenido que ir a una desintoxicación por un consumo elevado, ¿sí? No se ven síntomas graves, pero eso no quiere decir que no haya afectación, ¿sí? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Por eso a la hora de evaluar se evalúan muchas variables y se tiene presente también a la familia, ¿no? Porque por lo general las personas niegan el problema, ¿sí? Justificamos de la mejor manera, adornamos las cosas, minimizamos las situaciones. Bueno, el tercer dato que tenemos que tener claro acerca de la enfermedad adictiva tiene que ver con que la adicción no es el resultado de una debilidad moral o una falta de fuerza de voluntad. No es así. No es que a la persona le falte fuerza de voluntad, ¿sí? Es que no tiene fuerza de voluntad, no quiere, ¿sí? No quiere tener voluntad y realmente es que no puede, ¿sí? Y en esto no se busca que las personas tengan fuerza de voluntad, sino buena voluntad, disposición al cambio, ¿sí? No es una debilidad moral, es que claro, como usted es débil, como usted es una persona que no tiene las capacidades, que no... que es de menos, que es como una persona que no tiene talento, que no tiene capacidad, que no tiene valor, valentía, fortaleza, y no se trata de eso. Las personas al contrario pueden ser muy valientes y tener mucha fortaleza, pero desarrollar una adicción, ¿sí? No tiene que ver con la parte moral, con la parte ética, con razones estrambóticas, ¿sí? Cualquier persona es vulnerable a desarrollar una adicción como tal, porque nos enfrentamos a una sustancia psicoactiva, es decir, que tiene la capacidad de alterar nuestra mente, ¿sí? Nuestra capacidad física, y que es altamente adictiva. Entonces, usted puede tener mucha inteligencia emocional, puede ser muy inteligente, puede ser muy capacitado, puede tener muchos títulos, pero eso no significa, puede ser muy fuerte, ¿sí? Muy valeroso, pero eso no quiere decir que usted, si se expone a una sustancia psicoactiva, no vaya a desarrollar una adicción, ¿sí? Usted es vulnerable porque nos enfrentamos a una sustancia que está fuera del control, ¿sí? Que químicamente está fuera de su control, sumado a unas características de personalidad, ¿sí? Que hacen que tú seas más vulnerable a desarrollar una adicción, ¿sí? Bueno, el cuarto dato dice: como la adicción es una enfermedad, emplear argumentos razonables o lógicos frente a la persona adicta casi nunca sirve para convencerla de que deje la droga, ¿sí? No nos vale la cátedra, el tal vez mostrarle, el tal vez señalarle, el tal vez esto que yo les acabo de decir, miren, las drogas, el alcohol, están compuestos por sustancias psicoactivas, y que sobre esas sustancias psicoactivas usted no tiene incidencia una vez entra en su cuerpo, porque esto va directamente al cerebro y afecta a los demás órganos de su cuerpo y lo afecta. O sea, usted cómo controla eso, ¿sí? Es como si usted se tomara un Dolex y dice, bueno, entonces yo quiero que el Dolex me haga esto y esto y aquello en mi cabeza. No, simplemente el Dolex entra y ella tiene sus sustancias químicas y él hace lo que le corresponde como es, por su composición química. Y eso mismo pasa con las sustancias.
se preguntarán, ¿y qué pasa con el juego, con la adicción al juego, con la adicción al sexo? Bueno, y con otras múltiples adicciones. Pues eso también genera unos cambios químicos en el cerebro. Esa es una combinación con la parte emocional o características de personalidad de la persona que consume que se presta a jugar o a tener relaciones sexuales o bueno, todo este tipo de situaciones. De pronto los juegos, los videojuegos, la misma codependencia que se hace otra persona, esto, la conexión de esa actividad genera en ti unas sustancias químicas que te afectan y unos efectos psicológicos que afectan tu estado de ánimo y que pues cumplen con su deber, y por esa misma razón se desarrolla una adicción, ¿no? Bueno, no sirven, o sea, tengan en cuenta que los argumentos razonables, lógicos, frente a la enfermedad no van a servir de nada. ¿Sí? Usted puede decir hasta misa y puede ser, inclusive puede hacer un máster en adicciones para poderle explicar a su familiar cómo es que funciona esto, por qué tiene una enfermedad, pero su familiar no va a entender, ¿sí? No lo va a entender, no lo va a comprender, para que lo entienda desde la lógica, ¿sí? Porque seguramente no tiene ningún problema de desarrollo mental, pero desde la parte emocional no lo va a comprender. O sea, los razonamientos lógicos, los razonamientos y la lógica no funcionan en este caso. O sea, son argumentos que le explican a usted como familiar, que tal vez le explican a sus otros familiares lo que le está pasando a la persona que consume, pero que no va a hacer entrar en razón a la persona que lo está haciendo, ¿no? Bueno, la quinta, el adicto es incapaz de controlar la enfermedad. No somos capaces de controlar la enfermedad, es que yo lo manejo. Eso es una mentira, es un autoengaño. No lo podemos controlar, porque si lo controláramos, pues no se nos había convertido en una enfermedad. El mismo ejemplo del Dolex que les doy es lo que pasa con las sustancias psicoactivas, con lo que pasa con nuestro cerebro. No podemos decir exactamente a un porrito, a un traguito, ya bueno, entonces por favor entra a mi cuerpo y va a hacer esto y esto y no va a hacer aquello, ¿no? Eso es, él entra y cumple con su deber para lo que fue creado, ¿sí? Bueno, por consiguiente no es cierto que podría dejar la droga si realmente lo quisiera, ¿sí? Y quiero que revisen cuántas veces si usted es el que consume, cuántas veces ha intentado hacerlo por sus propios medios y no lo ha logrado. Tal vez me puede decir, sí, yo lo logré 6 meses, lo logré 1 año, pero vuelve a lo mismo, ¿sí? Necesitamos ayuda para eso. Solo usted puede, pero no solo, ¿sí? Bueno, creer esto es creer que podría dejar la droga si realmente lo quisiera. Es como creer que una persona podría dejar de tener cardiopatía, diabetes, si se lo propusiera. O sea, a mí me diagnosticaron cáncer y yo me voy a proponer que se me va a quitar el cáncer. Así nomás, porque a mí me parece, porque la fuerza mental, porque la programación, sí, es un tema de actitud, seguramente eso le va a ayudar mucho, pero requiere de un tratamiento, ¿sí? Requiere de una intervención de un equipo multidisciplinario para que se pueda salir de esto. Porque no es solamente tapar la botella o no volver a consumir la droga de su preferencia o no volver al casino. Se trata de tener una mejor calidad de vida. Se trata de que hay cosas en usted, en su persona, que deben cambiar, ¿sí? Para poder vivir mejor. Conocemos de muchas personas que han tapado la botella, que han dejado de consumir, pero su vida sigue siendo totalmente caótica, insatisfecha, amargada, frustrante, y de paso se le hace así a las personas que lo rodean. Entonces no se trata únicamente de dejar de consumir, se trata de hacer cambios en usted. Habrá que revisar. Una parte es la situación biológica de la enfermedad, cómo afecta a su cuerpo, y la otra es la parte psicológica o emocional, ¿no? ¿Por qué usted se engancha con una adicción? ¿Por qué hay esa conexión, ese clic entre la sustancia y usted? Seguramente habrán cosas en su historia de vida, en sus características de personalidad, que lo hacen vulnerable a encontrar en las adicciones una vía de escape,
una manera de afrontar los problemas o la vida misma, ¿no? Bueno, la adicción afecta al usuario física y psicológicamente y en su conducta. Pérdida de energía, cambios de humor, pérdida de la autoestima, alteración de los valores. Esos efectos deben ser contemplados como parte del proceso de la enfermedad, es lo que yo les acababa de decir. Entonces no es simplemente la sensación de que me tomo unos tragos y me pongo alegre, me pongo feliz y ya. ¿Qué hay detrás de eso? O sea, ¿por qué no puedo tomarme unos tragos de vez en cuando, no necesariamente emborracharme y dejar de hacerlo por un buen tiempo? ¿Sí? Porque no todo el mundo que toma unos tragos se vuelve adicto. Pero ¿qué pasa con usted para que lo haya cogido de manera compulsiva? Que a medida que fue pasando el tiempo, el tiempo que usted invertía fue aumentando, la cantidad que usted consumía fue aumentando, los problemas se le fueron agudizando, cada vez se le dificultaba más parar, cada vez usaba más energía en pensar cómo iba a consumir, dónde iba a consumir, de dónde iba a sacar el dinero, con quién, ¿sí? Casi que su vida empieza a girar en torno única y exclusivamente al consumo. Aparentemente no. Sí, siguen teniendo pareja, siguen teniendo un trabajo, pero finalmente lo que prima y lo más importante para esta persona es el consumo. O sea, las palabras aguantan todo, no, lo más importante es mi pareja, lo más importante es mi familia, lo más importante es mi trabajo, pero le doy prioridad al consumo y eso empieza a gobernar. Bueno, el adicto no es responsable de tener la enfermedad adictiva, pero es responsable de su conducta y de su recuperación. Es responsable de los efectos que genera en él y en las personas que lo rodean el consumo. ¿Sí? De eso es responsable de consumir, ¿sí? Es responsable de lo que hace bajo los efectos de la sustancia o antes de consumir para poder consumir, ¿sí? Y es responsable de su recuperación. Única y exclusivamente le compete a la persona que consume esa responsabilidad, ¿sí? Octavo, la enfermedad de la adicción es como una alergia no tratada. Estará siempre latente y la exposición al alergeno producirá una reacción predecible, ¿sí? Si yo soy adicta a la piña y sé que cada vez que como piña me broto, me inflamo, tengo sensación de ahogo, pues efectivamente sé que no puedo consumir piña, ¿sí? Y si yo sé que he desarrollado una adicción y que me volví alcohólica, pues sé que cada vez que me exponga al alcohol, pues van a generarse unos efectos en mí y en mi entorno, ¿sí? Que son desagradables, que me afectan y afectan a las personas que me rodean. Bueno, la adicción dura toda la vida. Cuando se ha desarrollado una adicción, por más de que, o sea, hay un tratamiento para tener una buena calidad de vida, la adicción dura toda la vida, o sea, es incurable, es tratable, pero no es incurable, ¿sí? Como cuando a ti te da hipertensión, como cuando te da diabetes, quedas ya para toda la vida así. Entonces, dice, puede ser frenada en tanto el adicto se abstenga de todo alterador de estado de ánimo, ¿sí? Como el diabético. Tú puedes aprender a vivir con diabetes siempre y cuando mantengas una buena dieta, hagas ejercicio, te tomes tus medicamentos, ¿sí? En la adicción, pues mientras no tengas contacto con ninguna sustancia psicoactiva o actividad con la que haya desarrollado adicción. La décima y última tiene que ver con la recuperación es posible, por lo tanto, con la abstención y un cambio de actitud, de estilo de vida y de conducta, ¿sí? Yo puedo vivir teniendo una adicción, la puedo tener controlada. ¿Cómo la controlo? Haciendo con las siguientes pautas. Entonces, teniendo abstención, es decir, cero consumo, ¿sí? Haciendo un cambio en mi estilo de vida, en mis amistades, en los lugares a los que frecuento, las actividades que realizo, con respecto a la actitud. Entonces seguramente tendré que cambiar
la manera en la que pienso, la forma en la que me relaciono con las personas, revisando cuáles son las situaciones de mi pasado que me afectan o las situaciones del presente, cuáles son mis características de personalidad activa y cómo las debo enfrentar o cambiar por otras que sean mucho más saludables, que sean mucho más pues sí, saludables, realmente es la palabra, que sean mucho más sanadoras, que me permitan relacionarme con otros sin que me hagan daño, sin que yo haga daño, que me pueda yo disfrutar la vida, porque el proceso de recuperación es para que usted sea feliz, no para que viva amargado porque no puede consumir, ¿sí? Es un estilo de vida, un estilo de conducta, es realmente un cambio de vida, ¿sí? Un cambio de vida. Esos son como tal los datos acerca de la enfermedad adictiva, lo que usted debe tener en consideración como más importante, aunque es una enfermedad que es crónica, que es progresiva, que es para toda la vida, tiene la posibilidad usted, su familiar o usted de tener una buena calidad de vida, de mantenerla bajo control, haciendo su programa, asistiendo a los grupos de apoyo, su programa debe ser para toda la vida, es decir, la abstención, pero además el estilo de vida, el trabajo con los 12 pasos, ¿sí? Porque hay cosas que tienden que tú controlas, pero que después, si te descuidas, pueden tender a salir de nuevo, y entonces tienes que mantenerte en contacto, en continuo proceso, ¿sí? Es una parte bonita, porque implica que tú siempre vas a estar pendiente de ti, que siempre vas a estar haciendo una continua limpieza de tu interior, que vas a estar cuidándote, amándote, respetándote, valorándote todo el tiempo, que vas a aplicar programa, y para que esto funcione pues debes aplicar principios espirituales como la honestidad, la serenidad, el valor, ¿sí? Y pues eso finalmente ¿a qué conlleva? A tener una muy buena calidad de vida, a tener una buena relación con las personas. No quiere decir que no vayan a existir problemas, que no vayan a haber dificultades, claro que sí, pero las vas a enfrentar diferente a que si estuvieras con tu adicción activa, ¿sí? A que si estuvieras disparado en consumo, a que si tal vez hubieras dejado de consumir, pero no hubieras hecho cambios en tu personalidad, en tu estilo de vida, en tu forma de ver las cosas, en tu sistema de creencias, en la manera en que te relacionas con los demás, en las personas que te rodean, ¿no? Es muy importante eso. Espero que para todos haya sido pues como muy claro estos datos con respecto a la enfermedad adictiva. Son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta. Para mí es muy importante que como familia también comprendamos que esto no nos debe avergonzar. A cualquier persona le puede pasar, en cualquier estrato, en cualquier edad, en cualquier momento de la vida. Es algo que no nos debe avergonzar, tener un familiar con adicción, haber metido la pata tantas veces con respecto a la enfermedad y cómo tratarla, porque pues no veníamos aprendidos para esto, no teníamos por qué tener las herramientas. Es más común de lo que se espera. Muchas personas viven con una adicción durante toda su vida y nunca son tratadas, y entonces es más honorable y es más valiente aquellas familias y aquellas personas que han decidido poner frente a una situación, ¿sí? Y aceptar que se tiene un problema y darle una solución, ¿no? Hay que irnos quitando como todas esas vergüenzas de qué dirán, qué opinará la gente, es que quién sabe qué van a pensar de nosotros, es que mejor que nadie se entere, mejor sigamos tapando esto, porque eso finalmente lo único que sirve es para generar mayor ansiedad en todo el sistema familiar, ayudar a mantener la enfermedad, porque para que nadie se entere entonces yo cubro todo, y pues permito que la enfermedad avance. Cuando yo actúo con vergüenza y con culpa, pues por lo general no tomo buenas decisiones, no busco ayuda, ¿sí? Intento todo hacerlo por mis propios medios y de manera oculta. De pronto, lo que yo les decía, incurrir o hacer uso de herramientas inadecuadas para enfrentar esta enfermedad. Yo he tenido que escuchar de toda clase de historias, ¿no? El que va al chamán, el que pone las velas, el que lo lleva por allá a la selva para que le hagan rezos, el que ha ido a la institución de garaje
en donde no los dejan ver dentro de un año, pues de una u otra forma también es una manera de la familia descansar del problema, pero la cosa se agudiza porque por lo general en estos sitios que no son profesionales pues pasan muchas cosas desafortunadas para las personas que están allá adentro. Puede que aumenten su consumo, o sea que si no consumían algo lo empiecen a consumir, que se expongan a situaciones de abusos físicos y sexuales, abusos emocionales, y finalmente no se resuelva el problema. En donde a usted no lo incluyan como familia para afrontar este proceso, dude, porque finalmente la enfermedad de la adicción pues es una enfermedad que afecta a las personas que están alrededor del que consume, y que esas personas, como nosotros como codependientes y como familia, también necesitamos nuestro propio proceso, necesitamos nuestras herramientas para saber a qué nos enfrentamos y cómo y qué tenemos nosotros también, porque no solamente es el adicto el que tiene una enfermedad, sino que nosotros también tenemos una serie de patrones conductuales, de manera de vincularnos que son inadecuados, que no nos favorecen en absolutamente nada, ¿no? Entonces yo los invito a que pierdan la vergüenza, que se animen, que si de pronto están viendo este video y todavía no han comenzado su proceso, se comuniquen con nosotros, Fundación Fundar, nos pueden buscar por Facebook, por YouTube, nos buscan directamente en la fundación, nos llaman, dejen sus comentarios, empiecen por ustedes, no necesariamente nos vamos a tener que internar, inicialmente se hacen unas valoraciones del estado de las personas, y esto determina qué tipo de tratamiento es el que más le conviene. Entonces, ánimo, esto es una enfermedad. Ojo, también se me pasaba a decirles, es una enfermedad, pero eso no quiere decir que como es una enfermedad, entonces le vamos a alcahuetear y vamos a vivir con ella toda la vida mal, ¿sí? Es una enfermedad que se puede atender, que se puede tratar y que puedo vivir hasta el final de mis días, al llegar a muy viejito, con ella, pero viviendo con una muy buena calidad de vida, ¿sí? Entonces, no es que como es una enfermedad, entonces pobre esto porque es una enfermedad. No, es una enfermedad que se puede tratar, que la persona que la padece, que la lleva consigo, es responsable de ella y es responsable de sus actos y de las consecuencias de estos actos. Que hay profesionales al servicio que pueden brindar ayuda y asesoría, claro que sí, que si su familiar no quiere, entonces empiece por usted, que si su familia no quiere, entonces te toca solo, porque el proceso de recuperación es con la familia, sin la familia, o es en contra de la familia, ¿sí? Porque a veces encontramos familias que están mucho más enfermas que los mismos adictos. Entonces, por eso les digo, cada caso es particular, hay que hacer una evaluación con un equipo interdisciplinario, el médico, el psicólogo, el psiquiatra, el trabajador social, la terapeuta ocupacional, entre otros, ¿no? Es un equipo multidisciplinario, esto interviene a nivel profesional, pues con un alto nivel de calidad. Entonces, los espero la siguiente semana, en donde vamos a ver cómo tratar a un adicto activo, ¿sí? Cuáles serán esas herramientas que yo necesito saber para tratar a esta persona que está en consumo y que no quiere parar, ¿sí? O que no quiere recibir tratamiento. Entonces, que tengan una linda semana y nos vemos. Chao.